Hace un par de años fui invitado a la ciudad de Cayambe a visitar a una persona que tenía problemas de cáncer. Estaba prácticamente por morir. Los médicos le habían sentenciado a la muerte. Estaba en la última fase. Así que mientras viajaba con mi vehículo a esa ciudad, me preguntaba ¿de qué le puedo hablar a una persona que está en la última fase de su muerte? Eh, Como adventista del séptimo día, nosotros tenemos un montón de doctrinas, pero me decía, si yo le hablo del sábado, igual se va a morir. Si yo le hablo del juicio, igual se va a morir. Si yo le hablo acerca de la iglesia verdadera, igual se va a morir. ¿Qué le puedo hablar a una persona que está en la última etapa de su vida? Se me vino a la memoria algunos textos de la Biblia, entre ellos Juan 3:16, que dice así: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando llegué al lugar donde estaba esta persona, eh, postrada en la cama, ella se llamaba María. Le expliqué Juan 3:16 y le dije que Dios había enviado a su único hijo a morir por ella en la cruz y que Jesús había limpiado sus pecados con su sacrificio expiatorio y que si ella creía en ese sacrificio, ella era salva. Saben, la señora María me tomó de la mano y dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por mis pecados. Al día siguiente ella murió. Sin embargo, tengo la certeza, la esperanza que la veré en la eternidad, en la mañana gloriosa de la resurrección, ya que ella aceptó a Cristo como su único Salvador en la última etapa de su vida. Queridos hermanos, continuamos con esta serie de Romanos y continuamos también con el tema que tiene esta epístola, que es el Evangelio. El Evangelio es el tema de la epístola, es la razón por la cual Pablo escribe esta carta tanto a judíos como a gentiles que vivían en la ciudad de Roma. En el capítulo primero existen 6 veces más o menos que se repite la palabra evangelio, solo en el primer capítulo. Fíjese, en el verso 1 usted va a encontrar la siguiente declaración: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Encuentra allí la palabra evangelio, ¿no? Es una palabra importante en esta epístola. Asimismo también se vuelve a repetir la palabra evangelio en el verso 9, porque Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, es testigo de que sin cesar os ruego en mis oraciones. Otra vez encontramos en el verso 9 la palabra evangelio en el primer capítulo. Siguiendo más adelante, en el verso 15, nosotros también encontramos nuevamente la palabrita evangelio. Así, en cuanto a mí, estoy ansioso de anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Imagínense, Pablo tiene el deseo, las ansias de poder comunicar a los hermanos de Roma el evangelio. En el verso 16, por cuarta vez, se repite también la palabra evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación
a todo el que cree, al judío y también al griego. Y con un broche de oro, Pablo también menciona en el verso 17 que en el Evangelio se revela la justicia que viene de Dios, se revela de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fíjese lo interesante que es esta epístola y el primer capítulo, donde podemos encontrar 5 veces la palabra evangelio, sin mencionar el verso 2, que implícitamente también está hablando del evangelio. Entonces ya serían 6 veces. Entonces el evangelio es la palabra fundamental. El Evangelio es la que define si una iglesia está de pie o está caída. Si un movimiento está bien o está mal. El Evangelio es importante, fundamental, es la base de la fe cristiana. Sin el Evangelio, el edificio doctrinal de una iglesia se cae, se desmorona. Si una iglesia pretende estar en la verdad, ser restauradora, ser el remanente, pues la iglesia tiene que basarse, fundamentarse en el Evangelio. ¿Sí? Esta verdad debe ser la parte fundamental. El Evangelio no debe ser considerada como una doctrina más, una enseñanza más. No, el Evangelio es la plataforma. El Evangelio es el fundamento sobre el cual se sostiene el edificio doctrinal. Si nosotros, vuelvo a repetir, quitamos el Evangelio de un sistema, entonces el edificio doctrinal se desploma. Por esa causa, nosotros vemos que Pablo en el primer capítulo menciona 6 veces la palabra evangelio. Como ya hemos dicho anteriormente, la palabra evangelio o evangelio es buenas noticias o buenas nuevas. Hasta aquí la mayoría de cristianos entiende, comprende el significado básico de evangelio, que es buenas nuevas, buenas noticias. Sin embargo, se pierden en demostrar cuál es el contenido de esas buenas noticias, en qué consiste esas buenas nuevas. Allí es donde muchos cristianos, muchos sistemas religiosos se pierden, ¿no? Algunos mencionan que el Evangelio tiene que ver con un conjunto de doctrinas. Otros piensan que el Evangelio trata de una nueva ley que Jesús implantó. Otros piensan que el Evangelio es un conjunto de reglas, reglamentos que uno tiene que prescribirse y cumplirlas. Sin embargo, en el verso 16, 17, Pablo va a comenzar a hablarnos básicamente del contenido del Evangelio, de qué trata esas buenas noticias, que tanto anhelo tiene él de enseñarles a Roma, de llegar en algún momento a Roma y explicar a los mismos hermanos el Evangelio para que ellos puedan madurar, para que ellos puedan crecer. Entonces el verso 16, 17 ha sido llamado por la mayoría de eruditos como la tesis de Pablo, la propuesta de Pablo en relación o con respecto al Evangelio. Esa es su tesis, esa es su propuesta. Vamos a dar lectura al corazón de Romanos, que es el verso 16 y 17 del capítulo 1. Dice así: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primeramente al judío y también al griego. Porque en el Evangelio se revela la justicia que viene de Dios, que se recibe por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dicen muchos historiadores que la reforma del siglo XVI empezó cuando Lutero entendió bien esta palabrita, que en el Evangelio se revela
la justicia de Dios. Al comienzo Martín Lutero pensaba que el Evangelio era un engaño de Dios, porque cuando él vio que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, como dice San Pablo, Lutero se disgustó, Lutero se enojó, pensó que Dios lo estaba engañando con esta buena noticia. Porque en el concepto medieval, la palabra justicia había sido expuesta de una manera punitiva, es decir, que condena, que maldice. Entonces, cuando Lutero vio que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, Lutero se apesumbró, se entristeció y estuvo un tiempo enojado con Dios, porque no entendía realmente que la palabra justicia pues tiene dos significados. Es punitiva también, de acuerdo al Sinaí, a la ley que fue dada en el Sinaí. Quien no cumpla, pues morirá, ¿no? Entonces, ese es un aspecto negativo de la justicia. La justicia de Dios condena, pero también en la Biblia la palabra justicia también es positiva, porque la justicia es salvífica, la justicia es redentora. Por eso hay un salmo que dice, líbrame Señor en tu justicia. Cuando Lutero entendió que Romanos o Pablo se refería a esa justicia que salva, que libera al pecador, Lutero se alegró y ahí empezó la reforma, cuando entendieron el término justicia como un acto salvífico de Dios a favor del pecador. Consideremos otra vez los dos textos que van a ser el motivo de estudio en esta serie de Romanos. Primero dice, no me avergüenzo del Evangelio. Pablo dice que él no se avergüenza del Evangelio. Sabe, quizás para nosotros no tenga mucha trascendencia esta palabra, no me avergüenzo del Evangelio, ya que hoy el cristianismo se ha hecho popular, ya que mucha gente habla muy bien del cristianismo. La gente ve con buenos ojos el cristianismo. Muchos presidentes de república hablan muy bien de ser cristianos, de seguir una fe, debido a los valores, a la ética, ¿no? El cristianismo actual se ha vuelto popular. Sin embargo, en el tiempo del apóstol Pablo, ser cristiano, defensor del Evangelio, implicaba oprobio, implicaba menosprecio, implicaba persecución, implicaba bajeza, necedad, locura, ¿sí? Así lo dice Pablo en otras epístolas. No era fácil predicar el Evangelio en la época primitiva, en el tiempo de Roma. No era fácil, era motivo de odio, de menosprecio. Inclusive hay dibujos, ¿no? Que nos vienen de esa época, donde algunos se burlaban del cristianismo y dibujaban de que los cristianos creen en un hombre con cabeza de burro y que fue clavado en la cruz. Esas figuras nos dicen la necedad que era para los griegos el Evangelio. Porque no es posible que los cristianos tengan un líder que murió en la cruz. Porque normalmente, generalmente, los que morían en la cruz eran los sabandijas, los ladrones, los malhechores, los malvados, los perdidos, la lacra, la gente mala. Esos eran los que eran clavados en una cruz. ¿Sí? Pero el cristianismo decía que la salvación venía a través de la muerte de su Dios que había muerto en la cruz. Lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de Cristo, escribió Pablo a los Gálatas. Entonces no era fácil ser cristiano, era una locura. ¿Sí? Los cristianos no estuvieron basados en valores, en ética, aunque se portaban bien y tenían una buena conducta. El tema central del cristianismo era el Evangelio, ¿sí? Entonces Pablo dice, él no tiene vergüenza del Evangelio. Ahora, ¿por qué Pablo menciona que no tiene vergüenza del Evangelio?
Y ahí nos da una declaración interesante. Dice allí, porque en el Evangelio se revela el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo está mencionando aquí que el Evangelio tiene poder para salvar, al punto que él mismo lo salvó, de ser enemigo del cristianismo, de ser perseguidor, de ser un obstinado fariseo. El cristianismo tuvo poder para redimirlo, para salvarlo. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, no estamos hablando de algo teórico, no más, sino estamos hablando que tiene el poder de salvar a la persona y también de transformarla. La revelación de Cristo crucificado produce y genera arrepentimiento y cambios trascendentales en la vida del que recepciona o recibe este mensaje. A menudo se nos ha acusado a nosotros que no creemos en una vida transformada, en una vida en el Espíritu. Nosotros creemos que el Evangelio tiene eso y todo aquel que cree en el Evangelio pues tiene una vida transformada, tiene una vida en el Espíritu, tiene una nueva vida. Pero yo quiero definir un poquito esto del poder de Dios. Dice que en el Evangelio se revela el poder de Dios. Fíjese, Pablo fue el que escribió el libro de Corintios y él nos va a decir un poquito qué significa esto de poder de Dios. En el libro de Corintios 1, 18 dice así. Primera de Corintios 1, 18. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo, pero para los que estamos siendo salvos es poder de Dios. Entonces, cuando Pablo habla de que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios, está hablando de la cruz. Ese es el mensaje de la cruz. Es el mensaje de Cristo como sustituto nuestro, muriendo en la cruz, pagando el precio por nuestros pecados, expiando, redimiéndonos, rescatándonos. Ese es el Evangelio. Predicar ese Evangelio produce en las personas un despertar, produce en las personas cambios trascendentales en su vida. Pero el mensaje que cambia a las personas no es hablarle de ética, no es hablarle de reglas, no es hablarle de un conjunto de doctrina, porque eso es teórico. El mensaje que cambia vidas y que transforma, porque esto es la gracia transformadora, es el Evangelio, es el Cristo crucificado. Otra cosa que en el griego la palabra poder de Dios es dunamis. De ahí de ahí ya se ha sacado para dinamita, ¿no? Entonces, cuando estamos nosotros predicando, hablando del Evangelio, de la moral, de la belleza de Jesucristo, de su expiación, nosotros estamos hablando algo que es una dinamita, no es cosa así fácil. 2 más 2 es 4 y punto, y no pasa nada. Sin embargo, comprender la cruz de Cristo, comprender el sacrificio del Señor Jesús a favor nuestro, trae cambios trascendentales. Así es que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aquí Pablo está en contra de la doctrina, ¿no? Del calvinismo, que enseña que Dios elige a unos para ser salvo y a otros para perderse. No, todo aquel que cree en Cristo crucificado, que cree en la redención por la sangre, todo aquel que cree en eso puede ser salvo, independientemente si es judío o gentil. ¿Sí? El Evangelio es para todos, está diciendo aquí el apóstol Pablo. Es poder de Dios. Ahora, la segunda cosa que propone Pablo en su tesis, ¿no? Es el 17. Fíjese lo que dice. El verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia que viene de Dios se revela de fe en fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Otra verdad que tiene el Evangelio es que el Evangelio tiene la justicia de Dios.
El Evangelio es la buena noticia de la justicia de Dios. Vuelvo a recalcar, no es la justicia que condena al pecador, sino que esta justicia es la justicia que salva al pecador. Condena al sustituto del pecador, ¿sí? Pero salva al pecador. El Evangelio revela la justicia de Dios en el sentido de que Jesús recibió el castigo nuestro, en el sentido de que Jesús fue condenado en nuestro lugar por nuestros pecados. Él recibió nuestra condenación para que nosotros recibamos justificación, para que nosotros recibamos salvación. Entonces el Evangelio es la revelación del justo juicio de Dios. Solo yéndome un poquito más aquí en el verso capítulo 3, 21, que en las siguientes series vamos a tratar, para que entiendan un poco más. 3:21 dice de Romanos: pero ahora, aparte de toda ley, la justicia de Dios se ha manifestado respaldada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de Jesucristo, por la fe, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, separado de la ley, sin intervención de la ley, Dios ha revelado su justicia en Cristo. Y esta justicia tú la recibes por fe. Esta justicia también es gratuita. Por eso que en el verso 17 leíamos: mas el justo por la fe vivirá. Qué interesantes declaraciones. Dice que así como empiezas con fe, debes terminar con fe. La fe en el Evangelio, la fe en esa justicia que se nos es acreditada en forma gratuita y aparte de las obras. Solo en ese Evangelio tú eres justificado, solo en ese Evangelio tú eres perdonado, solo en ese Evangelio tú tienes la esperanza de la vida eterna. ¿Qué te parece? Realmente es una verdad importante, trascendental, es una verdad que debe ser revelada, que el Evangelio revela la justicia salvadora de Dios. Espero que estas buenas noticias que hemos hablado el día de hoy pueda apaciguar tu culpabilidad, tu carga de conciencia, y puedas descansar plenamente en el sacrificio de Jesucristo, en su justicia perfecta, por la cual alcanzas el perdón y la paz con Dios. Fue un grato placer estar contigo. Que Dios te bendiga en Cristo nuestra justicia.